Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video. Cuando hablamos de automatización, normalmente decimos, uy, claro, eso es nuevo, ¿no? Eso es lo nuevo, eso es lo novedoso, eso es lo que va a ocurrir y realmente no es nuevo. Pero quiero comenzar hablando de automatización o quiero convencerlos primero de que no es nuevo, hablando de la automatización más importante en mi criterio que va a ocurrir. Voy a comenzar hablando de contabilidad electrónica. En mi criterio, lo que primero vamos a vivir es una automatización en contabilidad para luego vivir una automatización en declaraciones tributarias. Y luego voy a justificar el por qué tengo esa interpretación. Bien, entonces lo primero que quiero hablar en esta primera parte de la tarde, que es como el sustento de lo que vamos a hablar al final, es de contabilidad electrónica y de cómo eso se va a ligar con nuestras declaraciones. Bien, resulta que cada que he hablado de contabilidad electrónica, la gente dice, igual que me pasa con automatización, la gente dice, uy, vamos a hablar de un tema que es muy novedoso, que es nuevo, que es lo que va a estar en el futuro, y realmente no, eso no es nuevo. Es decir, hablar de contabilidad electrónica no es nuevo en Colombia. Si usted hace una consulta rápida en Mr. Google, vamos a encontrar que incluso hay artículos desde el 27 de junio del 2013, por ejemplo, este que le estoy presentando acá de Accounter, en el que ya se habla de contabilidad electrónica. Por ejemplo, por allá en marzo del 2016, ya había un artículo del Instituto Colombiano de Contadores Públicos hablando de implementación de contabilidad electrónica. Y hay un artículo que está publicado en internet, lo pueden consultar así tal cual como dice aquí, potenciales implicaciones en materia contable y tributaria de la implementación de la contabilidad electrónica en Colombia, que me parece que es importante que le den una mirada. Está publicado en internet. ¿Y por qué me parece que es importante que le den una mirada? Porque hace un comparativo interesante de lo que ha ocurrido en nuestro vecindario con automatización. No solamente con automatización de contabilidad, hablando de contabilidad electrónica, sino también de lo que ha pasado en materia fiscal. Me parece importantísimo que si usted está acá, luego de finalizar esta conversación, lo busque, lo descargue y le dé una leída. Creo que tiene 13 páginas, así que se deja leer muy fácil. Bien, entonces lo primero es eso, ¿no? No es nuevo. Lo primero es que nos pongamos de acuerdo en una conclusión preliminar y no es nuevo hablar de contabilidad electrónica en Colombia. Bien, mira lo que estoy diciendo. Voy a repetirlo una vez más. No es nuevo hablar de contabilidad electrónica en Colombia. Entonces se pregunta a Luca, que se lo presento, él es Luca, y entonces, ¿por qué suena novedoso hablar de contabilidad electrónica? Sí, ¿por qué parece que es novedoso hablar de contabilidad electrónica? ¿O por qué suena a algo que todavía no ha ocurrido y que va a ocurrir? Y sobre todo, ¿por qué suena a automatización? Pues bien, vamos a intentar llegar a esa respuesta. La primera relación que tenemos que hacer, recuerda que la primera conclusión que hemos hecho es la siguiente. No es nuevo hablar de contabilidad electrónica. En Colombia no es nuevo. Ahora, de lo que vamos a comenzar a hablar ahora es de una relación que existe entre la contabilidad electrónica, que no hemos definido todavía, con algo que ya usted y yo estamos muy familiarizados y que es el ecosistema de facturación electrónica. Porque el primer cimiento, el primer paso para hablar de automatización en declaraciones fiscales necesariamente es el ecosistema de facturación electrónica. Pero yo no quiero todavía ir a hablar de automatización de declaraciones o de automatización de declaraciones DIAN sin que establezcamos nuestra primera base, que es la contabilidad.